Bien, para terminar entonces con el socialismo, vamos a presentar un poco los datos biográficos de Karl Marx y vamos a hacer un resumen de sus principales obras y de las ideas que tenía en relación a la economía y que sustentan obviamente a la escuela económica del socialismo. Para Karl Marx, la sociedad humana evoluciona siempre porque se encuentra en permanente movimiento. O sea, las sociedades van evolucionando siempre porque siempre existe una dinámica dentro de las sociedades que tiende a cambios, a movimientos, a transformaciones, a modificaciones que no solamente afectan lo político, sino también lo económico, lo cultural. Y Marx sostiene que esa evolución que se ha dado en las sociedades, porque siempre están en permanente movimiento y siempre están generándose transformaciones hacia el interior de las sociedades, hace que a lo largo de la historia las sociedades hayan evolucionado desde sociedades primitivas, comunidades primitivas, que fueron las primeras sociedades que existieron en la humanidad, fueron evolucionando después hasta la aparición de imperios con una, un sistema esclavista, es decir, aparece después estos grandes imperios de las civilizaciones antiguas, como por ejemplo Roma, estos grandes imperios que fueron apareciendo en la antigüedad se fueron sosteniendo, dice Marx, gracias a el modo de producción esclavista, que aplicaron un modo de producción, es decir, una forma de organizar la actividad productiva, la actividad económica de las comunidades y de estas grandes imperios o grandes civilizaciones. Esas actividades económicas o ese sistema económico productivo se sostuvo en este sistema esclavista. Posteriormente, dice, en la Edad Media, lo que se observa es que el modo de producción cambia, también se transforma, y digamos, el sistema económico en cada una de las sociedades de la Edad Media logra sostenerse gracias a la aplicación de un modo de producción feudal o feudalismo. Este modo de producción es lo que establece quienes tienen la propiedad privada, quiénes son los dueños de los medios de producción, quiénes son las fuerzas productivas, y también en este sistema feudal van apareciendo superestructuras. Vamos a ver que esto sucede en la Edad Media. Ya en una edad moderna vemos el desarrollo pleno del capitalismo. En este capitalismo también aparece digamos, una relación de dependencia, o se establecen relaciones sociales de producción, como las llama Marx, y dice, existen medios de producción que son los necesarios para hacer el proceso productivo, son necesarias las fuerzas productivas, que serían los factores de la producción: tierra, capital, tecnología y trabajo. Y dice Marx, bueno, son necesarias las fuerzas productivas, existen en la sociedad superestructuras, pero también surgen relaciones sociales de producción, porque en el trabajo se establecen relaciones sociales, y él establece que hay cuatro formas diferentes de relaciones sociales que se pueden establecer. Hay relaciones de servidumbre, en algunos casos de servidumbre plena, como es el esclavismo, servidumbre que está amparada por un contrato, por un acuerdo entre un señor feudal y un vasallo, como es el caso del feudalismo. Tenemos una dependencia económica, como es el caso, por ejemplo, de el capitalismo. Hay
también relaciones de producción que se basan en el control. Entonces ahí tenemos, digamos, que hay relaciones sociales en donde hay un control y ese control puede tomar también diferentes formas. Entonces ahí da el surgimiento a otros tipos de modos de producción, como por ejemplo el modo de producción socialista, es decir, quién tiene el control, quién es el dueño de la propiedad, quién es el dueño de los medios de producción, es decir, qué implica la relación social en el socialismo. Tenemos que hay propiedad común, no hay propiedad privada. Los medios de producción, es decir, son de todos, de toda la comunidad. Y obviamente aparece la figura del Estado planificando de manera centralizada qué y cuánto se produce en esa economía, qué bienes y cuánta cantidad de bienes se produce, cómo se producen, es decir, qué métodos, qué sistemas, qué procesos, qué forma de organizar la producción vamos a adoptar y para quiénes se produce, para qué sectores sociales van destinados los bienes y servicios y cuáles son los sectores sociales que van a poder gozar de la riqueza que se genere como consecuencia de la producción o de la actividad productiva o de la actividad económica realizada. Entonces vamos a ver que Marx siempre sostiene que estos modos de producción van cambiando en el tiempo, se van ubicando en determinados momentos de la historia, se producen también como consecuencia de ciertos contextos sociohistóricos, que hay diferencia entre los modos de producción que se aplican en Occidente de los modos de producción que se aplican en Oriente, que él llama modo de producción asiático. Y también establece Marx que estas relaciones sociales de producción que se establecen como consecuencia del proceso productivo, quiénes son las fuerzas productivas, quiénes aportan los medios de producción, quién es el dueño de la propiedad, qué tipo de relación social se da. Es decir, para Marx las relaciones sociales de producción son las que van determinando entonces las características de cada modo de producción y en definitiva van significando la aplicación de un sistema económico diferente para llevar adelante la producción de un país o en una sociedad. Él sostiene que estos modos de producción van a ir cambiando porque la sociedad está siempre en movimiento y vamos a ver que hay una dinámica que se presenta siempre en donde observamos que estos modos de producción van evolucionando porque las sociedades van evolucionando y se van convirtiendo en sociedades más complejas. Entonces Marx hace un análisis sociológico y dice que el paso de un modo de producción a otro, de un sistema económico a otro, es lo que va generando el paso de una sociedad a una nueva sociedad, de un tipo de sociedad a otro tipo de sociedad. En El Capital, en la obra que él escribe en 1848, junto con Engels, analiza el sistema económico capitalista, es decir, analiza el modo de producción capitalista, en lo que hace a la función de producción, es decir, cómo se realiza la producción bajo un sistema económico capitalista o de mercado, y cómo se hace la circulación de los bienes y de la riqueza también en esa economía. Entonces, él sostiene que hay un análisis parcial en lo que propone la escuela clásica de Adam Smith y sus seguidores. Él hace un análisis crítico de esta escuela. Sus propuestas surgen en oposición a lo presentado por esta escuela, más allá de que cuando analizamos las escuelas históricas, digamos, las escuelas
económicas a lo largo del tiempo, digamos, las analizamos a las escuelas en el devenir histórico o a lo largo de la historia de la humanidad, más allá de que él considera que su teoría es opuesta, se opone totalmente a la escuela clásica, tanto la escuela clásica de Adam Smith y sus seguidores como la teoría que se conoce como marxista o socialista, el socialismo científico de Karl Marx y Friedrich Engels, son también escuelas que forman parte del pensamiento económico clásico, ¿sí? Es decir, tenemos al comienzo, en la Edad Antigua, la escuela antigua, la escuela económica antigua, en donde aparecen las primeras ideas sobre lo que es la economía, en lo que es la antigua Grecia, en Roma, en el Islam, en las civilizaciones de la antigüedad, y también las primeras ideas económicas que aparecen en la Edad Media con Santo Tomás de Aquino y San Agustín. Entonces la Edad Antigua abarca entonces el periodo de la escuela antigua, económica antigua, entonces abarca la antigüedad, o sea, la Edad Antigua y la Edad Media. Se abarca esos dos periodos. Y después de esta escuela antigua aparecen otras ideas como la escuela de Salamanca, aparece la fisiocracia y el mercantilismo, y posteriormente aparece la escuela clásica. Y precisamente Marx surge proponiendo la teoría marxista, la que se conoce como la teoría marxista o el socialismo científico, lo aparece proponiendo también en la misma época que la escuela clásica de Adam Smith, o sea, son contemporáneos con el liberalismo económico. Es contemporáneo de la escuela clásica de Adam Smith. Por eso surge haciendo un análisis crítico, oponiéndose a las ideas de la escuela clásica. Por eso se denomina esta etapa del pensamiento económico como pensamiento clásico. En cambio, la Edad Antigua y en la Edad Antigua y en la Edad Media, dijimos, aparecen las primeras ideas económicas y conforman lo que se llama la escuela económica antigua, que viene a ser un pensamiento preclásico, se dice, un pensamiento económico preclásico. Ese pensamiento económico preclásico está entonces representado por la escuela antigua, que históricamente abarca el periodo de la Edad Antigua y la Edad Media. Es decir, Adam Smith publica su libro en 1776 y Karl Marx publica su libro en 1848, el Manifiesto Comunista. Pero ambas corrientes de pensamiento o escuelas de pensamiento, la escuela clásica y la escuela socialista o la teoría marxista, son prácticamente contemporáneas y representan lo que en economía se llama el pensamiento clásico. Entonces tenemos el pensamiento preclásico, el pensamiento clásico, y después vamos a tener un pensamiento moderno y también vamos a tener un pensamiento económico contemporáneo. Esto es como para ir definiendo entonces esta forma de clasificar el pensamiento económico cuando consideramos la evolución del mismo en la historia y en el tiempo. Entonces, cuando analizamos el pensamiento económico, vamos a hablar de un pensamiento preclásico, clásico, moderno y contemporáneo. Cuando hablamos de las teorías que representan el pensamiento clásico, el pensamiento económico clásico, ahí se incluyen la escuela clásica o el liberalismo económico de Adam Smith y sus seguidores, y también se incluye la teoría marxista o el socialismo científico de Karl Marx y Friedrich Engels. Lo que sostiene en su libro El Capital
que se publica en 1848, que explica el funcionamiento del sistema capitalista, lo que explica Marx allí es que los economistas clásicos, o sea, Smith y sus seguidores, hacen un análisis parcial, es decir, hay cuestiones que no consideran. Y lo que denuncia Marx es que existe un mutismo por parte de estos economistas en relación al tema de la lucha de clases y la explotación del empresario capitalista, ¿no? La explotación que hace el empresario capitalista del proletariado. Es decir, Marx lo define al empresario capitalista como un explotador, porque se queda con la plusvalía del trabajador, del proletario. Entonces, él realiza una gran crítica a los economistas clásicos porque dice, no dicen nada o no sostienen nada o no analizan nunca la situación de explotación que se produce en el sistema económico que ellos proponen, esta explotación por parte del capitalista, y tampoco, dice, analizan esta cuestión de la lucha de clases. Obviamente, en el caso de los economistas clásicos no hacen un análisis sociológico, es decir, no hacen ninguna consideración sobre la lucha de clases porque no son sociólogos. En el caso de Marx hace esos análisis porque él es sociólogo, filósofo. En el caso de Adam Smith y los demás, no son sociólogos, sino que son personas que hacen consideraciones o análisis nada más netamente económicos, considerando solamente el mercado, la oferta y la demanda que aparece en el mercado, cómo se determina el precio en el mercado, cómo llegamos a una situación de equilibrio en el mercado, y además analizan cómo el sistema de precios guía al empresario, cómo los precios le indican al empresario qué es lo que le conviene producir, cuánto le conviene producir, o sea, qué cantidades le conviene producir de un bien, hacia dónde debería él movilizar sus factores productivos, en qué producción, de qué bien debería emplear los factores productivos que dispone. Es decir, tiene el empresario capitalista tiene que producir aquel bien en donde puede obtener un precio más alto y en consecuencia sus ingresos serían más altos y sus ganancias también serían más altas. Entonces, Smith siempre decía que el sistema de precios era lo que guiaba al empresario, le indicaba qué tipo de bienes era lo que tenía que producir, cuánto tenía que producir de esos bienes, de acuerdo al comportamiento de la oferta y la demanda, y también les decía cuándo estaba en situación de equilibrio. Y además, ese sistema de precios es el que le indica al empresario cómo debe asignar los factores productivos. Es decir, a qué producción debería trasladar sus factores productivos, a qué producción debía aplicarle toda la dotación de factores productivos de que dispone el empresario, hacia dónde deberían, emplear o en qué producción debería emplear o hacia dónde debería circular o trasladar los factores de que dispone para lograr mayores ganancias, o sea, para maximizar el beneficio, que es el interés más importante siempre del empresario o el principal objetivo del empresario. Entonces, en este caso, Marx dice, existen leyes naturales que uno puede observar en la historia cuando hace un análisis histórico que muestran que existe una concentración que va creciendo en el tiempo, o sea, esa concentración es creciente en el tiempo, y lo que se observa es una concentración de la propiedad privada, o sea, de la propiedad de los medios de producción. Cuando vemos quiénes son los dueños de los medios de producción, lo que vemos que son privados, que son empresarios los dueños de los medios de producción. No hay una propiedad común. Los medios de producción no son de todos, sino que son del capital privado. Forman parte de la propiedad privada que se denomina estos medios de producción.
vamos a ver que estas personas que tienen los medios de producción tienden a concentrarse, es decir, tienden a hacer menos en el tiempo, empieza a haber una concentración de empresas, van cerrando otras empresas, van decayendo las empresas más débiles, las empresas que no pueden obtener ganancias, y esas empresas van saliendo del mercado, o bien estas empresas que van teniendo menos ganancias o que no pueden mantener las ganancias y no pueden mantenerse en el mercado y en la actividad que están desarrollando, lo que hacen estas empresas o estos empresarios es vender la empresa a otra empresa más grande. Entonces se va dando esta situación de que las empresas más grandes van comprando, van adquiriendo, van absorbiendo o se van fusionando con empresas más chicas y van sacando estas empresas más chicas del mercado. Lo que se nota es que cada vez hay menos competidores. Se observa que en los mercados hay menos empresas, o sea que los mercados tienden a ser más mercados imperfectos, o sea, tienden a tener una estructura de competencia imperfecta, porque vamos a observar que en los mercados aparece un solo oferente o vendedor de un bien o de un servicio, que en ese caso se llama monopolio, o aparecen pocos oferentes o vendedores o productores de un bien o de un servicio que salen a ofrecerlo en el mercado. Aparecen pocos, 2, 3, 4. Eso se llama oligopolio. O bien pueden aparecer muchos oferentes, ¿sí? Muchos oferentes de un producto o de un bien, pero resulta que estos muchos oferentes lo que hacen es diferenciarlo mucho al producto, tratan de diferenciarlo de la competencia como un producto de calidad, de un producto que tiene muy buenos atributos, tratan de diferenciarlo con publicidad, tratan de diferenciarlo sobre todo con destacando las cualidades del producto, es el diseño, rendimiento, todos los atributos que el cliente espera de esos productos, y lo que hace la empresa es tratar de diferenciar ese producto de los otros productos de las otras empresas. Entonces de esa manera hay muchas empresas ofreciendo el producto, pero hay algunas empresas que han logrado diferenciarlo, hacer que su producto se note, han logrado hacerle ver al cliente que el producto tiene más atributos comparado con otros de la competencia, han logrado posicionarse mejor en el mercado por esos atributos que el cliente le reconoce, que lo percibe y por los cuales está dispuesto a pagar un precio más alto. Entonces esos mercados también son mercados imperfectos, porque estas empresas han logrado sacar una ventaja y han logrado obtener más ventas y más ganancias diferenciando su producto. Y fundamentalmente en estos mercados el elemento que se utiliza para diferenciar los productos es la publicidad. Se trata de empresas que invierten grandes sumas y que destinan grandes presupuestos a publicidad, y de esa manera, a pesar de que son muchos, logran diferenciar el producto y logran que, a pesar de que el cliente tiene muchas opciones en el mercado, logran que los clientes tengan fidelidad, lealtad con los productos de una empresa determinada, porque el cliente percibe que ese producto le da una satisfacción que las otras empresas o los productos de las otras empresas no pueden brindar. Ese es el típico mercado que se denomina competencia monopolística. Es decir, que esta concentración de la propiedad privada, esta acumulación del capital en menos personas, esto que se va dando, que vemos como consecuencia del capitalismo, que se van dando una concentración de empresas y en consecuencia una concentración del capital en pocas manos, en menos personas, cada vez menos personas o un porcentaje más bajo de la población son dueños de los medios de producción y son dueños de muchas empresas que hay, y cada vez lo que se ve es que las empresas más grandes van eliminando las empresas más chicas, las van fusionando, adquiriendo, absorbiendo,
y de esa manera van eliminando competidores del mercado y se van quedando con toda la demanda, con todos los consumidores que hay en ese mercado. Entonces ahí lo que observa Marx es que se va a dar una creciente concentración de la propiedad privada de los medios de producción en empresarios capitalistas, y lo que se ve es que la riqueza se concentra en unos pocos, quedando el resto de la población, que van a ser la mayoría, es decir, van a ser unos pocos los capitalistas los que van a concentrar riqueza en esa sociedad, y van a ser muchas personas que no van a concentrar riqueza, que no van a ser las propietarias de los medios de producción. Va a ser la mayoría de la sociedad, va a haber una gran asimetría entre las clases sociales, los grupos sociales, y esas personas que van a ser el grueso de la población van a ser asalariados, o sea, van a ser una fuerza productiva, no van a tener medios de producción. Y esos pocos propietarios van a ir cada vez concentrando más dinero, más riqueza, buscando maximizar más el beneficio. Y ante la aparición de todos estos empresarios, grandes empresarios, que van a buscar quedarse con todo el mercado, atender toda la demanda que aparece en el mercado, la solución, dice Marx, es hacer una revolución proletaria en contra de esta concentración del capital y de la riqueza. Y en esa revolución proletaria lo que va a pasar es que estos pocos propietarios con grandes capitales van a ser expropiados por la clase proletaria, ¿sí? Entonces él habla de que va a haber una expropiación, o sea, de que se le va a, digamos, a extraer todo ese capital que tienen estos empresarios capitalistas, ¿no? Se les va a sustraer todo eso. Entonces, dice, van a ser expropiados. ¿Quién va a hacer esa expropiación? Dice, como producto de la revolución proletaria va a ser esa expropiación. Pero lo que sostiene Marx es cierto, va a haber una expropiación de la propiedad privada, pero el que va a terminar planificando entonces qué se hace con esos medios de producción, cuánto se produce, para quién se produce, es decir, cómo se va a hacer la distribución de la riqueza, va a ser el Estado, obviamente, el que va a determinar justamente cómo se produce, qué y cuánto se produce, para quién se produce, con qué medios de producción, o sea, va a ser ese Estado que se va a encargar de ver cuáles son los medios de producción necesarios. Entonces se sostiene que es la revolución proletaria la que va a hacer la expropiación, pero en definitiva el que va a expropiar va a ser el Estado. Va a expropiar esos medios de producción, esa propiedad privada, para después ellos determinar cómo va a ser incorporado todo eso al proceso productivo, y van a ser ellos los que van a hacer la planificación central de toda la actividad económica. El capitalismo, dice Marx, tiene fuerzas internas que lo llevan a la autodestrucción. Estas fuerzas internas, justamente, dice, son creadas por la burguesía, ¿sí? Fueron creadas por la burguesía, que obviamente con su exceso de poder, o con esa avidez por el poder y de ir acrecentando el poder, y sobre todo de ir concentrando más riqueza, han hecho que surjan estas fuerzas internas que lo llevan al capitalismo hacia la autodestrucción. Dice, es la burguesía la que hace crecer estas inmensas fuerzas internas, dice. Es la misma burguesía, con la presión que ejercen por sus intereses, por la presión que ejercen dentro de la sociedad, es la que van a terminar impulsando que se transforme todo en un exceso de poder, y cada vez sea más precaria la situación del resto de las clases sociales, y también se haga más difícil el mantener esa sociedad, o sea,
de manera armónica, digamos, una convivencia armónica. Es ese exceso de empuje, de impulso que tiene siempre la burguesía, que es la que hace que aparezcan estas fuerzas internas que van a generar conflictos y tensiones sociales y crisis sociales, que van a llevar obviamente a una revolución, a una situación de tensión, de ruptura, de conflicto, que va a ser muy difícil la permanencia de la sociedad, el mantenimiento de esa sociedad, y es la burguesía en su afán de obtener siempre beneficios la que va a hacer que estas fuerzas internas se escapen de toda proporción o de todo límite. Entonces terminan siendo inmensas fuerzas, dice, creadas por la burguesía, que terminan generando excesos de poder. Entonces dice, la sociedad va a ser muy difícil mantenerla, entonces se va a tener que pasar a una nueva sociedad, a una nueva forma de sociedad, o un nuevo tipo de sociedad. Va a haber que crear previamente esas condiciones para que exista esa nueva sociedad o esa sociedad nueva. Y lo que dice Marx, para evitar que aparezca la misma situación que había antes con el capitalismo, esta situación que se dio por el empuje de la burguesía y de los intereses del capitalismo, para evitar que vuelva a pasar lo mismo con la sociedad y que vuelvan a haber tensiones, crisis, conflictos de intereses contrapuestos y luchas de clases. Para evitar que pase eso, dice, la nueva sociedad tiene que ser sin clases, sin asimetrías, sin diferencias entre una clase social y otra, y que esta sociedad tiene que basarse en una producción social, es decir, una producción que le va a encargar toda la sociedad en su conjunto. Es decir, toda la sociedad en su conjunto va a ser la que se va a encargar de la producción, de llevar adelante la producción dentro de la economía. Va a ser va a ser esta sociedad o la sociedad existente, esta nueva sociedad, la encargada de hacer la producción de los bienes y servicios necesarios. Va a ser la que va a definir el qué y cuánto producir, cómo producir y para quién producir. Y va a ser esta sociedad la que haga toda esta producción que él caracteriza como una producción social, y esta producción social es la que va a determinar cuáles son los elementos necesarios para llevar adelante la producción de los bienes y servicios. Va a ser la que va a planificar la producción y la que va a determinar la respuesta ante los tres problemas económicos básicos y fundamentales, que son el qué y cuánto producir, cómo producir y para quién producir, que son los tres problemas económicos básicos y fundamentales que se plantean en cualquier sociedad, en cualquier estado, en cualquier país, y a los cuales la economía como ciencia tiene que dar una respuesta. Para eso la economía se va a valer de la teoría, es la teoría económica, el conjunto de leyes, teorías, principios, enunciados, axiomas, postulados, que van a explicar los fenómenos económicos como fenómenos sociales. Entonces va a analizar esos fenómenos y va a tratar de proponer una solución para esos fenómenos. Donde vemos que normalmente la economía propone una solución a través de modelos económicos, de los denominados modelos económicos, o de las leyes económicas, o de las teorías económicas. Es decir, la economía va a generar o crear un conjunto de conocimientos teóricos que van a ser debidamente fundamentados y contrastados con la realidad. La economía va a proponer entonces estudiar estos fenómenos, va a ser el objeto de estudio. Y lo que va a hacer la economía es estudiar de manera científica, es decir, a través del método científico, estos hechos, estos eventos, estos fenómenos económicos que son fenómenos sociales, que forman parte de las praxis humanas, y va a tratar de darle una solución donde normalmente vemos que la economía propone un conjunto de conocimientos teóricos
para poder darle solución a determinados problemas. Pero también la economía propone una parte que no es teoría, sino que es práctica, que es la política económica. La política económica va a ser el conjunto, digamos, de medidas que se van a implementar, que implican definir el sistema económico que se va a implementar en una economía, en una sociedad. Va a determinarse que este sistema económico es el que se presenta como solución, como respuesta a los tres problemas económicos básicos y fundamentales, que son el qué y cuánto producir, cómo producir y para quién producir. Entonces, el sistema económico que se define en la sociedad es el que se considera que le da solución a esos problemas básicos. Y va a ser entonces el encargado de, digamos, de definir y de diseñar la política económica, el que va a definir qué sistema económico se va a adoptar en esa economía, cómo se le va a dar respuesta o solución a los problemas económicos básicos, con qué sistema, qué características tiene que tener este sistema económico para que le dé solución a esos problemas. Y allí es cuando aparece el sistema económico de planificación central, que es el que propone el socialismo o la teoría marxista, donde es el Estado el que administra los medios de producción. Todos los medios de producción son de todas las personas, de todos los miembros de la sociedad, es una propiedad común. Y va a ser el Estado quien es el que define qué y cuánto se produce, cómo se produce y para quién se produce. Aparece ahí el sistema económico de planificación centralizada, que es el que propone Karl Marx. Es decir, expropiamos los medios de producción de los privados, dejan de ser propiedad privada para ser propiedad común. Y ahí el Estado es el que va a planificar cómo se utilizan esos medios de producción para lograr la producción necesaria para el país. En el caso, por ejemplo, de los economistas clásicos, que es los que critica y se opone Marx, los economistas clásicos consideran que el sistema económico ideal para darle respuesta a todos los problemas económicos que aparecen y fundamentalmente a los tres problemas económicos fundamentales, en el caso de Adam Smith y sus seguidores, sostienen que el sistema de economía de mercado es el que le da solución a estos problemas, que es el sistema de mercado el que termina definiendo la solución a los problemas económicos básicos y termina indicando qué y cuánto se produce, cómo se produce y para quién se produce. En el caso de Adam Smith sostiene que todo el funcionamiento de la economía se da a través del mercado. Considera que el mercado es el mecanismo eficiente para determinar la solución a estos problemas, que el sistema de precios es el mecanismo más eficiente para asignar recursos, para asignar factores productivos y para llevar adelante la producción. Considera que los agentes económicos que intervienen en el mercado, como es el caso de las familias, los hogares, las empresas, tienen que definir libremente en el mercado qué es lo que quieren hacer, que tienen que hacer elecciones y tomar decisiones de manera libre, sin intervención del Estado, sin ningún tipo de intervención del Estado en la economía, en el mercado. El Estado no debe intervenir porque distorsiona el funcionamiento del mercado. Por eso es que Adam Smith considera que la función del Estado tiene que ser mínima, tiene que tratarse de un Estado mínimo que solamente se aboque a controlar, a regular, a aplicar las leyes, a sancionar y aplicar las leyes, a hacer controles, a aplicar controles y también a cobrar impuestos, porque obviamente hay que financiar las actividades del Estado, las funciones del Estado. Entonces ellos consideran que el rol del Estado tiene que ser mínimo y que en el caso de la economía, los agentes individuales que funcionan en el mercado tienen que poder libremente hacer sus elecciones, decidir qué compran, qué venden, qué fabrican, qué consumen, a qué precio
qué cantidades quieren consumir, quieren comprar, quieren vender, sin ningún tipo de intervención de parte del Estado, con subsidios, con impuestos que distorsionen, eh, y dejando que libremente las partes, la oferta y la demanda, se pongan de acuerdo y determinen el equilibrio del mercado. Entonces Adam Smith, digamos, por el contrario, está proponiendo un sistema diametralmente opuesto al sistema de Marx, porque Marx propone un sistema económico de planificación centralizada, y en el caso de Adam Smith propone un sistema de economía de mercado, que se llama. Entonces son sistemas diametralmente opuestos. Y estos sistemas se consideran la solución ideal para los problemas económicos básicos. Entonces ahí vemos que también se contradicen ambas teorías y son diametralmente opuestas en lo que hace al sistema económico que cada una propone para solucionar estos tres problemas básicos de la economía. Es decir, siempre que vamos a hablar de la producción, que es una de las funciones que debe hacerse en la economía, tenemos que ver cómo damos respuestas a estos tres problemas: el qué y cuánto producir, cómo producir y para quién producir. Bien, con el tiempo van a surgir escuelas económicas que van a proponer un sistema de economía que se llama mixto, que va a ser un sistema económico intermedio, es decir, no propone la planificación total del Estado centralizado por parte del Estado, ni tampoco propone el funcionamiento de mercado como el método ideal, digamos, o el mecanismo ideal que permite asignar eficientemente todos los recursos en la economía y que brinda la información que necesitan los agentes individuales para tomar sus decisiones. Vamos a ver que eso son sistemas opuestos, sistemas económicos diametralmente opuestos. Va a aparecer un sistema económico intermedio, que es la economía mixta, que va a aparecer con otras escuelas del pensamiento económico. Básicamente va a aparecer con la teoría de John Maynard Keynes, que propone su famoso y muy conocido modelo keynesiano. Aparece en la década del 30 con esta propuesta, en donde él sostiene que tiene que haber una intervención del Estado en la economía. El Estado también tiene que pasar a ser más precisamente el gobierno, tiene que pasar a ser también un agente económico en el mercado. Keynes dice, es necesario que el Estado salga de su estado mínimo, donde solamente hace controles y regula, y pase a ser un Estado que tome una posición más activa en el funcionamiento de la economía, que intervenga en la economía. Y este Estado va a pasar a ser un agente económico más, va a ser el agente económico gobierno, que va a pasar también a vincularse con los otros agentes económicos individuales que aparecen en el mercado, que son las familias, que son los agentes que consumen, los agentes de consumo, y las empresas, que son los agentes que hacen la producción. Entonces, la producción de los bienes y servicios. Entonces, Keynes dice, el gobierno tiene que aparecer también como agente económico, interviniendo en la economía, interviniendo en el mercado. Va a pasar a ser un agente también de consumo, ¿sí? Pero también va a ser un agente de producción. El Estado va a consumir bienes y servicios que hacen las empresas, va a demandar los servicios de las familias, va a demandar factores productivos, sobre todo a las familias, y va el Estado también a producir bienes y servicios para las familias y para también para las empresas. También el Estado va a contratar a empresas para que presten servicios para el Estado. El Estado va a encarar sobre todo lo que se denomina el gasto público, y ahí es cuando él plantea el multiplicador del gasto automático, que considera que tiene efectos en la demanda agregada de la economía, y eso es lo que hace que la economía esté en crecimiento y esté más cerca de lo que él denomina el pleno empleo. Entonces ahí
el funcionamiento de mercado pasa a ser mixto, pasa a ser un sistema mixto, donde vemos que el Estado sí tiene intervención, sobre todo a través del gasto público, sobre todo con lo que es la obra pública, la creación de infraestructura, de redes de comunicación, todo lo necesario también para hacer la producción en un país, para mejorar las comunicaciones, para que la producción pueda traerse de distintos lugares y pueda ser distribuida, pueda ser exportada. Entonces para eso es necesario que haya infraestructura, tiene que haber comunicaciones y tienen que generarse otras empresas que van a prestar servicios o ciertos bienes a otras empresas que van a ser las que van digamos, a intervenir directamente en la producción. Entonces se va a lograr un efecto multiplicador en la economía como consecuencia de esta intervención también del Estado, que va a generar toda esta obra pública, toda esta infraestructura, todo este gasto público, en donde van a intervenir las empresas, es decir, produciendo. Las empresas van a tener incentivos para invertir y todo esto va a ir destinado a bienes y servicios que van a ser consumidos por las familias, y ahí se va a incrementar el consumo privado también en la economía. Entonces se va a incrementar el consumo, se va a incrementar la inversión que va a hacer el Estado, la inversión pública, y también la inversión privada, la que van a hacer las empresas. Se va a incrementar el gasto público y todo eso con la finalidad de abastecer el mercado interno de la economía con mayor cantidad de bienes y servicios, lograr una mayor producción que nos genera un mayor producto bruto interno y con, digamos, también el objetivo de lograr saldos exportables, es decir, los excedentes de bienes y servicios que no son consumidos por el mercado interno van a ser vendidos al resto del mundo como exportaciones. Entonces, ese es digamos, la propuesta de Keynes, es decir, incrementar el consumo, la inversión, el gasto público y tener una balanza comercial positiva. Es decir, exportar más de lo que se importa, lograr mayores niveles de producción para poder exportar y vender más al exterior. Ese es el efecto multiplicador que va a tener la intervención del Estado, que para Keynes va a hacer que eleve la demanda agregada y en definitiva haya mayor activación de la economía, haya mayor actividad económica y haya más producción y se generen productos brutos más elevados en el tiempo. A medida que los productos brutos internos van creciendo, cuando van creciendo de un año a otro y se va observando la serie de los productos brutos internos y se ve un crecimiento, ahí es cuando estamos en presencia de lo que es el crecimiento económico. Vamos a ver entonces ahora a Friedrich Engels. Fíjense las fechas de nacimiento, si vemos en el caso de Marx 1818-1883 y Engels es 1820-1895, esos son contemporáneos. En el caso de Engels es coautor de varios libros con Karl Marx, pero también tiene libros escritos de manera individual, como es el caso de la situación de la clase obrera en Inglaterra, y otro libro que se llama El Anti-Düring. En el caso de Engels, él analiza el mundo, lo que sucede en el mundo, a la humanidad y a las sociedades desde un punto de vista materialista, se dice. De allí que a ambos, a Marx y a Engels, se les diga los materialistas o los precursores del materialismo histórico. En el caso de Engels, él denotó que al igual que todos los fenómenos naturales que tienen obviamente una base material o una causa material, el desarrollo de la sociedad humana siempre está condicionado, dice Engels, por el desarrollo de las fuerzas materiales, y para él estas fuerzas materiales no son nada más ni nada menos que las fuerzas productivas.
Habíamos dicho que las fuerzas productivas eran los denominados factores productivos: tierra, trabajo, capital, tecnología. Entonces él dice, bueno, lo que hace que las sociedades humanas vayan creciendo, se vayan desarrollando, tiene que ver con estas fuerzas materiales, estas fuerzas materiales, o sea, que tienen que ver con la naturaleza, que son fenómenos de la naturaleza y que vienen a ser las fuerzas productivas. Para él dice que para él el desarrollo de las fuerzas productivas depende de las relaciones que se den entre los hombres, ¿m? En el proceso de producción de todos los bienes o de los objetos que son indispensables para satisfacer necesidades humanas. Entonces él dice, bueno, estas fuerzas productivas, ¿de qué van a depender? En definitiva, de las relaciones de producción, de las relaciones que se establezcan entre los hombres cuando trabajan en un proceso productivo para generar bienes y servicios que satisfacen necesidades humanas. Entonces, para él estas relaciones son clave porque son las que explican todos los fenómenos de la vida social, explican cuáles son las expectativas y los anhelos del hombre, de la humanidad en definitiva, las ideas y las concepciones que va desarrollando el hombre a lo largo de la historia, y las leyes también, el conjunto de leyes o de normas que el hombre va desarrollando también en ese devenir histórico o en esa evolución de la historia de la humanidad. El desarrollo de las fuerzas productivas, para Engels dice, crea siempre relaciones sociales. Y esas relaciones sociales están basadas en la propiedad privada. Dice, aparece este concepto de la propiedad privada. ¿Por qué? Porque esas fuerzas productivas van a depender de quién tenga los medios de producción. O sea, quién tenga lo necesario para adquirir el capital que haga falta, ya sea el capital constante del que hablan Marx y Engels o el capital variable. Entonces, esta fuerza productiva dice, bueno, sí, es cierto, crean relaciones sociales porque los hombres para trabajar tienen que relacionarse. Además, en las fábricas se organiza la producción, entonces, bueno, eso trae como consecuencia el surgimiento de relaciones sociales, pero dice, las relaciones sociales se basan en la propiedad privada. ¿Mm? Esa propiedad privada, es decir, se basan en quién tiene los medios de producción, quién es el dueño de los medios de producción. Y generalmente lo que ellos observan es que son privados, son empresarios capitalistas privados los dueños de los medios de producción. Pero también dicen ellos, estas fuerzas productivas cuando se desarrollan en el tiempo, lo que van generando es que hay un despojo de la propiedad, es decir, ese despojo de la propiedad, lo observan esto de la plusvalía, o sea, volvemos al concepto de la plusvalía, del que hablan, de esa apropiación que hace el empresario capitalista de esa plusvalía, de esa cantidad o ese valor adicional que debe recibir en el salario el trabajador, el asalariado o el proletario. Entonces él dice, bueno, el desarrollo de estas fuerzas productivas también es consecuencia de ese despojo de propiedad que hace el empresario capitalista de la plusvalía, que lo despoja, digamos, o se apropia de este valor agregado del trabajador asalariado. Y también el empresario capitalista no solamente hace un despojo en lo que tiene que ver con el proletario, sino también que hace un despojo generando una concentración de la riqueza en el mercado, porque dijimos, se va generando una concentración de capital en pocas manos. Vamos a ver que hay empresas que se van desarrollando y van creciendo económicamente y van absorbiendo otras empresas, las van dejando fuera del mercado. Las empresas más pequeñas no pueden competir, entonces terminan vendiendo o terminan saliendo del mercado, o sea, terminan cerrando. Entonces son estas grandes empresas que logran la acumulación las que van apoderándose de los competidores y van concentrando ellos riqueza y a la vez pasan a atender con el tiempo toda la demanda de ese mercado porque van eliminando los competidores. Entonces ahí lo que dice Engels es, dice, bueno,
La concentración se da en pocas personas que van a ser las que van a tener los medios de producción, los que van a tener enormes riquezas, los que se van apropiando de otras empresas, los que van generando que otras empresas queden debilitadas y tengan que irse del mercado, son los que van eliminando competidores, son los que se quedan con la plusvalía de los trabajadores, o sea, son una minoría dentro de la sociedad y la mayoría de la sociedad está, digamos, a la deriva, es decir, sin medios de producción, sin riqueza. Es la mayoría de las personas, entonces son asalariados, no les queda otra que ser asalariados, sostiene Engels, y bueno, y quedan justamente al árbitro de las decisiones que toman esta minoría, una insignificante minoría, dice. La mayoría de los hombres pasan a estar dependiendo de la concentración que hacen en sus manos una insignificante minoría de la sociedad. Esta concentración destruye, dice, la propiedad. Es decir, ¿por qué? Porque la concentra solamente en algunos, hace que la propiedad siempre sea privada, y esta destrucción de la propiedad dice, es lo que caracteriza al régimen social contemporáneo, o es la base del régimen social contemporáneo. Es lo que se ve en las sociedades contemporáneas, ¿no? Es decir, eso es lo que puede observarse. Entonces él sostiene, bueno, el proletariado no solamente es una clase que sufre, una clase sufrida, que queda a expensas de esta minoría insignificante que detenta este poder económico y los medios de producción y que domina las relaciones de producción, sino que además quedan en una miserable situación económica, que obviamente va a ser lo que va a hacer o que va a actuar como un impulsor, o sea, va a impulsar al proletariado y a la mayoría de la sociedad a que obviamente vayan a qué, a una emancipación definitiva. Se los va a impulsar y va a promover que la gente se sienta mal por esta situación, digamos, de desventaja o de sufrimiento que tienen los asalariados. Entonces eso es lo que va a hacer, que va a promover que el asalariado se quiere emancipar, quiere sacarse este yugo de encima de manera definitiva, y que los va a llevar a hacer ¿qué cosa? La revolución del proletariado. Entonces dice, el proletario va a buscar de luchar de alguna manera para emanciparse, para evitar estar sumido en esa dependencia económica y digamos en ese sufrimiento al que lo condenan estos capitalistas, ¿no? Explotadores. Y el proletariado en lucha, dice, se va a ayudar a sí mismo. Y casualmente dice, bueno, esta nueva sociedad va a aparecer cuando se dé la revolución social y del proletariado, y en esa revolución social, en esa lucha de clases, se dé el triunfo del proletariado. Y lo que dicen Karl Marx y Engels es que primero van a avanzar hacia una nueva sociedad como consecuencia de la revolución, para después llegar a un estadio más alto que se va a dar con el tiempo, que es cuando esta nueva sociedad se transforme en un nuevo comunismo. Cuando la sociedad evolucione en esa lucha, digamos, después de esa revolución del proletariado, va a evolucionar a un comunismo donde no va a haber lucha de clases, no va a haber clases, y va a existir una propiedad común de todos, y la propiedad va a dejar de ser privada, y va a dejar de existir esta explotación y estas asimetrías entre las clases sociales, y se va a lograr una producción social, es decir, todos van a intervenir en la producción de los bienes y servicios,
que son necesarios para satisfacer las necesidades humanas en una economía. Es decir, primero comenzamos con este socialismo, esta revolución social, pero la idea de los autores era que con el tiempo se evolucionara a un nuevo tipo de sociedad donde la producción sea de tipo social, la producción de bienes sea social, donde todos, digamos, tengan propiedad de las fuerzas productivas, donde las relaciones de producción no sean de dependencia y de explotación, donde no haya lucha de clases y no haya diferencia de clases. Esa sociedad ideal que va a evolucionar con el tiempo va a ser el comunismo, del que hablan los autores en su libro El Manifiesto Comunista. Bueno, hasta acá entonces llegamos con lo que es lo principal del socialismo en cuanto a las ideas económicas, ¿no? Esta es una de las presentaciones que está ahí adjuntada en el mural en Pablet. Y hay una otra presentación visual corta del socialismo, que es una presentación que está hecha en Canva, que después la vamos a tratar en otro video.